ahí. Y comenzamos a grabar. Ya. Bueno, le damos la bienvenida a todos y todas por estar en esta tercera Reexposición Mechona, en estas actividades que estamos haciendo en el marco de la Semana Mechona, que se transforma en un mes y que idealmente queremos seguir proyectando durante estos viernes a las 3 de la tarde, así que los que se pueden conectar por Facebook a nuestro nuevo bioingeniero y nueva bioingeniera pueden revisar este en vivo, y también pueden después revisar el link en el canal de YouTube donde vamos a alojar estas dos presentaciones, donde estará el jefe de carrera, el doctor José Leonardo Gutiérrez, y Gustavo Cerda, un bioingeniero como ustedes, que se formó en la facultad, se formó junto a nosotros, y ahora es director ejecutivo del Centro de Microscopía Avanzada de la facultad. Así que para contar su experiencia, no la mía, las de ellos, en relación a lo que ha sido su paso como bioingeniero en la facultad, en su trabajo actual, y también el jefe de carrera, que es el doctor Gutiérrez, para contarnos más sobre algunos otros matices, algunas otras características de lo que es la asignatura, etc. Así que para comenzar les vamos a presentar al doctor Gutiérrez, y aquí tengo la reseña por acá. El doctor Gutiérrez es bioquímico de la Universidad de Concepción, es doctor en ciencias biológicas. La investigación del doctor Gutiérrez se enmarca en los fenómenos de regulación de la expresión génica en eucariontes, enfocándose en el estudio de los mecanismos de remodelación de cromatina vinculados a regulación transcripcional. A grandes rasgos, es algo que después ustedes van a ir aprendiendo a poco, van a revisar con él en algunas asignaturas, así que para que no les suene tan ajeno o tan extraño a lo que ustedes están acostumbrados a escuchar, quizás, pero ya tendrán clases con él. Así que, profesor Gutiérrez, usted puede compartir pantalla. Gracias por estar con nosotros hoy día y para escuchar sobre la carrera, sobre lo que nos tiene que comentar y le tiene que comentar a los chicos y chicas de primer año. Muy bien, gracias Sergio, agradezco la invitación y voy a pasar a compartir pantalla para comenzar. Y quisiera comenzar, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, quisiera comenzar dando un afectuoso saludo a todas y todos los estudiantes de primer año, en mi calidad de jefe de carrera y también en mi calidad de docente de la facultad y docente de algunas de las asignaturas de la carrera de bioingeniería, como mencionaba recién Sergio. En mi calidad de docente nos vamos a encontrar desde tercer año en adelante, con algunas asignaturas como comentaba Sergio, que dicen relación con regulación de la expresión génica y técnicas de ingeniería genética y de genética molecular. Y eventualmente, quién sabe, tal vez puede ser que a alguno o alguna de ustedes después le interese el área de regulación de la expresión génica y continúe después en el laboratorio que tengo yo, ¿no es cierto?, en donde estudiamos esa área de investigación. Ahora, en mi calidad de jefe de carrera, sí vamos a tener un contacto desde primer año, ¿no es cierto? Tal vez no tanto cuando recién ingresaron ahora a la carrera, pero después ya va a ser un contacto más fluido desde el segundo semestre en adelante en relación a tareas que tengo yo encargadas como jefe de carrera. Y aquí yo tengo las funciones de jefe de carrera, no es para leerlo todo y que lo vean todo, sino que básicamente yo quiero resaltar algunas de las funciones. Y aquí está en el punto 2 indicado, gestionar el currículum
en lo que respecta a la implementación del plan de estudio, el avance efectivo que tenga cada uno de los estudiantes y los resultados que obtenga cada una de las cohortes. Entonces, eso tiene una estrecha relación con todo lo que es la malla de la carrera, todo el conjunto de asignaturas de la carrera, que está aquí, ¿no es cierto? Ustedes ya esto lo han visto, ¿no es cierto? Probablemente cuando tuvieron interés por la carrera, ¿no es cierto? También lo fue presentado en alguna presentación anterior de estas actividades de bienvenida a la cohorte 2021. Y aquí ustedes pueden ver con más detalles, ¿sí? Las distintas asignaturas, cuántos créditos tienen estas asignaturas y las distintas facultades que dictan estas asignaturas de la malla curricular de la carrera. Ahora, el profesor Gavilán, el vicedecano de nuestra facultad, también mostró un poco de esta información, donde él indicaba, ¿no es cierto?, dónde se obtiene el grado de bachiller, dónde se obtiene el grado de licenciado y finalmente la titulación profesional. Así que más que ir a esos aspectos, a mí me interesa ahondar en la importancia de tener esta malla curricular ordenada, así como la ven ustedes, en donde ciertas asignaturas son esenciales para tomar la siguiente asignatura. Entonces, este ordenamiento obedece a un aspecto esencial, ¿no es cierto? Y es que es sabido que el aprendizaje significativo de un nuevo conocimiento se consigue cuando se logra anclar ese nuevo conocimiento a uno que previamente está consolidado en nuestra mente. Entonces, de ahí la razón por la cual necesitamos o necesita un estudiante que entra a esta carrera aprobar o aprender de determinadas asignaturas antes de tomar otras asignaturas que son ya más avanzadas dentro de la carrera. Entonces, teniendo esas bases que van generando estas primeras asignaturas que se toman, es que se va a lograr de mucho mejor forma obtener ese aprendizaje significativo para otras asignaturas que ya son más especializadas de esta carrera. Y dentro de eso, como para dar información relacionada a esto, ¿no es cierto?, está lo que se llaman los requisitos de las asignaturas, que se dividen en tres tipos distintos. Tenemos lo que son los prerequisitos, tenemos lo que son los correquisitos y lo que son las condiciones. Los prerequisitos se refieren a asignaturas o una asignatura o varias asignaturas que deben ser cursadas previamente para poder inscribir o tomar una asignatura particular. Algunas asignaturas tienen como prerequisito una sola asignatura, por ejemplo, por dar un ejemplo, Química General 2 tiene como prerequisito Química General 1, y otras asignaturas tienen como prerequisito dos o más asignaturas. Lo que significa que hay ciertas asignaturas integradoras, ¿no es cierto?, y que requieren entonces de tener una base en distintas áreas que son ofrecidas por esa serie de asignaturas que son prerequisitos. Están también lo que son los correquisitos, que significa que ciertas asignaturas se deben tomar en paralelo con otras, de manera que ambas asignaturas se complementan y permiten entonces un avance y un aprendizaje, ¿no es cierto?, en ambas asignaturas que, con la ayuda de esa complementación. Y por último está lo que se llama condición, que también que ustedes ir considerando a medida que van avanzando, ¿no es cierto?, en esta malla curricular. Y la condición se refiere a que ciertas asignaturas no tienen un prerequisito particular, o alguna asignatura prerequisito particular, sino que tienen la condición de haber aprobado un cierto número de semestres. Por ejemplo, alguna asignatura puede exigir tener aprobados los 4 primeros semestres, ¿ya? O los 6 primeros semestres. Entonces, a eso se refiere la condición. No se refiere a alguna asignatura particular que sea prerequisito, pero sí a haber tenido un cierto avance completo dentro de lo que es esta malla curricular de la carrera. Ahora, dentro de esta malla también se distinguen algunas
asignaturas que son electivas y complementarias. El profesor, nuestro vicedecano, también hizo una indicación y mostró varios aspectos importantes de lo que son las asignaturas electivas y complementarias. Así que básicamente yo en esta parte quería mencionar o consignar que estas asignaturas electivas, algunas de estas, permiten ir perfilando los intereses dentro de la carrera que pueda tener una estudiante o un estudiante específicamente. Y fundamentalmente esas asignaturas electivas se pueden tomar después de haber cursado ya algunos semestres de la carrera, y estas son las conocidas asignaturas de área o mención, como puede aparecer también, y que entonces se dan hacia el final de la carrera, en donde tenemos estas tres áreas que son la biología celular y molecular, el área ambiental y el área industrial. Entonces, ustedes van a ir viendo semestre a semestre que previo a la inscripción de asignaturas, el jefe de carrera va a publicar, les va a enviar la información de las asignaturas electivas que se ofertan, y ustedes van a ver que dentro de estas asignaturas electivas hay varias que ya van mostrando un perfil que se dirige a algunas de estas áreas. Algunas de esas asignaturas que van como enfocando o encauzando el interés de una estudiante o estudiante particular, eventualmente se pueden tomar en semestres anteriores a estos que se indica aquí, ¿ya? Pero en general son hacia el final de la carrera y de la malla curricular. Ahora, entre otras funciones que yo les dije que quería destacar de las tareas que tiene el jefe de carrera, destaco estas dos últimas. Está el presidir y convocar el consejo de carrera y el comité de docencia y asuntos estudiantiles de la carrera. Por supuesto, todo esto según lo establecido según la norma institucional. De hecho, todas estas funciones que se ven aquí listadas, ustedes las pueden encontrar en el reglamento general de pregrado de la Universidad de Concepción, que está en la agenda del estudiante. Entonces, toda esta información y por supuesto también toda la parte normativa relacionada al desarrollo académico en la carrera está presente en el reglamento general y lo pueden encontrar en la agenda del estudiante, y en el caso de aspectos específicos relacionados a la carrera y la facultad, está disponible en la página web de la facultad. Y entonces dentro de estas funciones, yo destaco el punto 10, porque hay dos instancias que tienen un vínculo bastante estrecho con los estudiantes de la carrera, que son este consejo de carrera y el comité de docencia y asuntos estudiantiles. Ese comité de docencia y asuntos estudiantiles es más conocido como el comité de carrera, y es el que se encarga de analizar una serie de requerimientos que puedan tener las estudiantes o los estudiantes, entre ellos, por ejemplo, el analizar eventualmente la inscripción de alguna asignatura sin tener todos los prerequisitos que tiene, que yo espero que no se vean ustedes en esa situación, ¿no es cierto? Pero es una de las posibilidades que se pueden dar. También, por ejemplo, algunos aspectos relacionados a la ejecución de las tesis y distintos aspectos que se relacionen con la vida universitaria en lo que es el vínculo más estrecho carrera-facultad. Y de hecho eso da pie a la última función que aparece en este listado, que también la destaco, ¿no es cierto?, que es el hecho de propiciar una comunicación efectiva entre los alumnos, las autoridades y organismos que correspondan, y además informar sobre las materias que estén relacionadas con la carrera. Entonces, ustedes van a ir viendo que con el transcurso de los semestres van a ir recibiendo información de parte del jefe de carrera, que dice relación no solamente con las asignaturas, sino que con otros aspectos que se van dando semestre a semestre en el desarrollo de la carrera. Entonces, yo espero que se dé esa comunicación fluida, donde no solamente yo esté enviando mensajes, sino que ustedes también pueden hacer consultas relacionadas con aspectos de la carrera. Y yo ahí voy a estar al pendiente, ¿no es cierto?, para poder apoyarlos en las consultas que ustedes puedan tener. Eso es.
Después vamos a tener, ¿no es cierto?, por supuesto, la oportunidad de ver más detalles de lo que acabo de presentar. Pero eso es por ahora. Agradezco la oportunidad para poder entregar esta información, para presentarme, y dejo el dato del contacto, si es que ustedes quieren enviar consultas, que es este correo de la jefatura que se llama jefatura BI, BI por bioingeniería, ¿no es cierto? jefaturabi@udec.cl. Muchas gracias. Eso es. Gracias, profesor, por la presentación. Yo creo que ya tenemos como, seguimos reforzando la idea de las nociones de la carrera, en qué consiste, la malla, las menciones o las áreas que usted mencionó, como el proceso entre los ramos complementarios, los electivos y después las tres áreas o menciones. También el contacto, por lo cual los distintos mechones y mechonas pueden hacer preguntas. También tienen el contacto de Carolina Bustamante, que es la secretaria de pregrado, así que es ideal que puedan estar siempre en comunicación o diálogo entre las dos partes, resolver las dudas, sobre todo ahora que es un poco más complejo, donde no está la instancia presencial, pero sí están estos contactos. Así que gracias, profesor, por su tiempo. Nosotros vamos a tener esta grabación, este video también, y se lo vamos a dejar en sus correos a los estudiantes que no puedan ver esto hoy. Y cualquier duda, ya saben, escribir al correo que dijo el profesor, que era jefaturabi@udec.cl. Exacto. Y Gracias. ahora, bueno, vamos a pasar con la experiencia. Voy a sacar el destacado acá. Vamos a bajar la vista, los cuatro. Voy a destacar a Gustavo. Destacar para todos y todas. Gustavo Cerda, él es bioingeniero de la facultad, formado acá en nuestra casa de estudios y nuestra facultad en el Arco. Actualmente es director ejecutivo del Centro de Microscopía Avanzada BioBio, eh, el- por el cual nosotros extendimos la invitación y él amablemente dijo, ok, estaré con ustedes, así que la idea es que nos cuente sobre su experiencia, sobre lo que es dirigir este centro y lo importante que ha sido durante los últimos años para la investigación eh, tanto de la facultad como de la universidad y del sur de Chile, ya que tienen prestaciones de servicio a diferentes universidades y diferentes investigadores, ¿cierto, Gustavo? Así es, Sergio, y no solamente para el sur de Chile, tenemos vinculación hasta por el norte, hasta la Universidad de Antofagasta. Entonces, el impacto que está teniendo el CMA Bio Bio hoy en día es realmente importante en términos no solamente de la investigación, sino que también en el apoyo a la industria. Y vamos a hablar un poquito de eso. Súper. Agradezco mucho la invitación y bueno, le doy nomás, ¿cierto? Sí, la pantalla es tuya, ya estás destacado, puedes compartir la presentación y nosotros te escuchamos muy atentos. Así que gracias, Gustavo, por estar con nosotros hoy día. Bien, gracias Sergio y a toda la organización de esto. Hola a todos y a todas los que están ahora, las que están ahora y quienes luego miren los videos que se suban o lo que nos estén mirando en vivo. Antes de empezar, me siento un poco consternado, contrariado, muy acongojado por lo que está pasando en términos sanitarios. Y me gustaría, desde toda la vulnerabilidad de los seres humanos que somos, hacer un homenaje que, aunque a nadie le importe mucho, en realidad, de un minuto de silencio por las más de 26.000 personas muertas hasta el momento por la pandemia. Y me gustaría que en este minuto reflexionemos un poquito sobre lo que significan 26.000 vidas perdidas. Se calcula que los seres humanos en promedio conocemos a 5.000 personas en 60 años de vida. O sea, consideren ustedes, por favor, tómense un segundo, un minuto para reflexionar sobre lo que significan 26.000 vidas perdidas. Es una tragedia enorme, enorme. Así que, si me lo permiten, eh, comencemos con un minuto de silencio ahora.
Bien, pasado el minuto, bueno, les voy a hablar un poquito de mi experiencia en el fondo. Yo egresé el 2012, hice mi tesis, la defendí a comienzos del 2013 y desde el 2013 que estoy trabajando en el centro de microscopía. Y el 2016 ya asumí la dirección ejecutiva para la segunda etapa de ejecución del centro, que les voy a tratar de explicar un poquito cómo ha sido esto. Comentarles antes que, bueno, me acuerdo yo cuando entré a bioingeniería en realidad con todas las ilusiones de lo que significa el eslogan que es tan relevante de la carrera de bioingeniería, al menos en ese tiempo, no sé si habrá cambiado en realidad. El futuro está en el ADN, que suena fabuloso, suena tremendamente importante, porque realmente el futuro está en el ADN y lo vemos hoy, en plena pandemia, en donde en las noticias salen las mutaciones que tiene el COVID, la importancia que le confieren estas mutaciones a la capacidad infecciosa del virus o a la transmisibilidad. No sé si existe esa palabra, sí, yo creo que sí. Entonces, hoy más que nunca estamos hablando constantemente de ADN, de genoma, de características moleculares de las cosas, tanto de las patológicas como de otro tipo de infecciones, por ejemplo, resistencia de las plantas por ejemplo, pestes, o cómo la ingeniería genética ha podido insertar algunas proteínas importantes o características importantes en cultivos que son muy masivos como el arroz, etcétera, etcétera. Entonces, el futuro está en el ADN, es un eslogan muy bonito y el futuro es hoy. Bien, entonces, dicho esto, quiero comenzar esta presentación con esta animación que es lo primero que se ve en la página web del CMA y que es muy bonita en realidad y muy visualmente atractiva, no solamente porque está muy bien hecha en términos de su creación creativa visual, sino que también porque todo lo que aparece ahí es literalmente lo que podemos hacer en el centro. Todas estas estructuras, estos colores, estas formas, son realmente lo que nosotros podemos hacer en el centro. Y a modo de ejemplo solamente, les voy a contar, antes de pasar a las cosas un poquito más técnicas o más contundentes, algunos resultados, algunas imágenes que, bajo mi criterio, son sumamente imponentes por lo que significan conceptualmente y por la belleza que tienen. Por ejemplo, esto que vemos acá en la pantalla es como dice el título de esto, es un registro de un tipo particular de muerte celular, que se llama necroptosis. Probablemente en el colegio, en el liceo, ustedes conocieron los tipos de muerte clásicos y que llegaban a apoptosis, que es lo que al menos en mi tiempo enseñaban en la enseñanza media, que esta era la apoptosis, ¿cierto? La muerte celular programada. Pero conforme fueron pasando los años y se iban desarrollando las investigaciones, la gente, la comunidad científica se dio cuenta que existían bastantes otros tipos de muerte, y este en particular, que es la necroptosis, es un tipo de necrosis, claramente, como dice su nombre, pero programada, más o menos mezclando ciertas características de otro tipo de muertes que ya conocíamos. Entonces, les cuento un poquito el contexto para que podamos hablar y entendernos en el mismo idioma. Esta imagen que ustedes ven acá, ¿cómo puedo poner un puntero con esto, cierto? A ver, puntero láser, así, maravilloso. Esta imagen que ustedes ven acá, son células, un cultivo, un tipo de célula que deriva de una línea neuronal. Yo creo que es suficiente información con eso. Cada pelotita, evidentemente, es una célula, y los colores indican cosas en este caso, ¿sí? Por ejemplo, el rojo es un indicador o es mitotracker, que marca, como el nombre podría mencionar, las mitocondrias de las células. Pero no solamente eso, sino que tiene un trasfondo conceptual importante, porque cuando yo estoy marcando las mitocondrias en una célula, estoy marcando un poco la salud de la célula, ¿sí? Entonces, cuando la mitocondria, yo la marco rojo y se ve roja, es porque la célula está saludable con sus mitocondrias saludables, ¿bien? Lo verde que aparece aquí
es una molécula que se llama faloidina. Y la faloidina se une a las fibras de actina. ¿Ves? Es parte del citoesqueleto que tienen las células que conforman o que mantienen la forma de la célula, etcétera, que definen algunos otros procesos. La gracia de esta faloidina, o de la tinción con faloidina, es que la faloidina solamente va a entrar a la célula que tiene su membrana permeable. Y por definición, las células que tienen su membrana permeable están muertas, ¿sí? Y lo azul, que dice acá topro 3, es un colorante nuclear que se intercala en el ADN. Y al igual que la faloidina, el topro solamente ingresa a la célula cuando la célula está muerta. Bien, este tipo de microscopía que ustedes ven acá, que van a ver en realidad, es un tipo de microscopía que se llama microscopía de 4D, de 4 dimensiones, porque tiene claramente un eje en el X, un eje Y, esto tiene un eje Z de profundidad, que por eso vemos un poco de volumen acá en las células, pero además incluye la variable tiempo. Y cuando incluimos la variable tiempo, podemos, ahí sí, podemos ver lo que pasa en una dinámica en vivo, más o menos en tiempo real. Esto va avanzando en el tiempo y observen ustedes que el color rojo se va apagando. Y entonces aquí, por ejemplo, aparecen estas burbujas que dan cuenta de que las células están reventando. E inmediatamente cuando las células revientan, vamos a verlo de nuevo, cuando las células revientan, esta es la primera que aparecen estas burbujas. Cuando la célula revienta, el colorante verde ingresa rápidamente a la célula, se tiñen las fibras de actina y dan cuenta que la célula está muriendo. Este fenómeno, que fue descrito recientemente, es gatillado por la vitamina C. La vitamina C media un poco la muerte por necroptosis, que es descrito en el trabajo de un bioingeniero que trabaja justamente en el centro en este paper, que les dejo acá el link si es que lo quieren revisar, el doy en verdad, si es que lo quieren revisar más adelante. Para no marearlos tanto con temas conceptuales, pasamos a otro ejemplo que también es visualmente bien bonito. Esto de acá es un tejido, un corte de páncreas, que tiene una tinción histoquímica clásica, que van a ver ustedes en unos ramos más adelante en su carrera. Muy bonitos los colores, ¿cierto? Pero esto es observado con una técnica de microscopía completamente tradicional, que es básicamente luz transmitida. En el centro, nosotros tenemos un microscopio que es capaz de trabajar con luz polarizada. Y cuando nosotros vemos esta misma imagen bajo la luz polarizada, obtenemos este tipo de registros, en donde la refringencia de la tinción resalta muchísimo y adquiere estos ribetes dorados. Con esta técnica, con esta forma de visualización, es mucho más sencillo encontrar lo que uno anda buscando en términos de las estructuras histológicas, y en este caso en particular, este es un microscopio que se llama de microdisección láser. Entonces, con este nivel de contraste, observen ustedes que en este caso las fibras de colágeno están muy teñidas, se ven muy brillantes, y el resto del tejido no se ve negro, pero tiene muy poco color y muy poca intensidad. Por lo tanto, eso es lo que nosotros llamamos contraste en microscopía, y podríamos con este microdisector láser recortar toda la estructura donde está el colágeno, para luego hacer análisis posteriores, que no vienen tanto al caso, pero les quiero mostrar el ejemplo porque, bueno, porque es muy bonito. Y además, con otro tipo de microscopía podemos hacer este otro tipo de imágenes en donde, les cuento brevemente, esto es un corte de cerebro, y esta región de acá es la eminencia media. Lo que se ve aquí en negro es el tercer ventrículo, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, con una dirección en particular. Entonces, esta pared que ustedes ven aquí toma contacto directo con este líquido cefalorraquídeo y es capaz de sensar varias cosas, como por ejemplo la cantidad de glucosa que tiene este líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que ustedes ven en verde son neuronas que extienden sus procesos hasta bien adentro del tejido para dar información a los núcleos sensores que están repartidos en varias partes del cerebro respecto de esta información que
está pasando por el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la importancia en términos técnicos de esta imagen que les estoy mostrando acá? Que son 4 tensiones diferentes. Eso hasta hace 8 años, 5 años incluso, era técnicamente muy complejo y se hacía poco, incluso en nuestra propia universidad. Nosotros fuimos más o menos pioneros en el desarrollo y en la estandarización de técnicas para poder lograr este marcaje de múltiples colores. En verde, como les comenté, están las neuronas, en rojo están unas células que van a conocer más adelante, que se llaman tanicitos, que son parte de las células gliales del cerebro. Lo que ustedes ven en amarillo acá son los astrocitos, que también son células gliales, y lo que ven en azul son todos los núcleos de todas las células que están, al menos en perdón, me da por pasar la mano por encima de la pantalla. Todas las células que están en al menos este trocito de cerebro. Y esto era muy complejo técnicamente de hacer. Nosotros con una tecnología que se llama microscopía confocal podemos hacerlo de forma rutinaria. Hablando de microscopía confocal, nosotros tenemos disponible en el centro un tipo de microscopía confocal que se llama, que tiene apellido, cuyo apellido es espectral, que nos permite desafíos técnicos que son bien potentes. Ustedes probablemente han oído hablar mucho de la proteína verde fluorescente, donde un caballero, ¿cierto?, se ganó el Nobel por el descubrimiento, la purificación y el clonamiento de esta proteína. La proteína verde fluorescente. Pero conforme iba pasando el tiempo, la gente se dio cuenta, la comunidad científica se dio cuenta que podía utilizar esta proteína verde fluorescente para marcar otras proteínas de interés. Y asimismo fue entendiendo que con mutaciones puntuales en la secuencia de esta proteína podíamos generar distintos colores. De esa manera se generó la proteína fluorescente amarilla. ¿Bien? Entonces, si ustedes recuerdan el espectro de luz visible, el amarillo y el verde están muy cerquita. Entonces, ocurre que para la microscopía confocal tradicional, la separación de esos dos colores es súper compleja. Y en una imagen o en una cultivo, en este caso, como ustedes ven en este ejemplo, de neuronas, tener verde y amarillo es bastante difícil de separar, de resolver qué es amarillo y qué es verde. Entonces, con las tecnologías que nosotros tenemos en el centro, nosotros podemos definir con una precisión muy, muy alta cuáles de todas estas células, consideren que cada uno de estos puntos acá, de estos círculos, son un núcleo de una célula diferente, cuáles de estas células son o tienen GFP, la proteína fluorescente verde, y cuáles de esas tienen solamente la proteína fluorescente amarilla. Y claramente la diferencia entre estas dos cosas es sumamente sustancial, no solamente por el color, sino también por la ubicación de la proteína, que es marcadora en este caso de la sobreexpresión de un transportador X. Bien, para no marearlos tanto con conceptos que tal vez no van a entender mucho. Pero esto que les estoy mostrando aquí representaba hace 5 años atrás, hace 8 años atrás, un desafío técnico sumamente inquebrantable, hasta el desarrollo de estas tecnologías de microscopía confocal espectral. Bien, no solamente podemos hacer o tenemos la capacidad de analizar tejidos biológicos, sino que en el caso de la microscopía de FTIR que les muestro aquí, podemos analizar aspectos químicos de las muestras. Bien, y en este caso, esto de acá es una pastilla de paracetamol que absorbe absorbe luz infrarroja. Y cuando las moléculas absorben luz infrarroja, dependiendo de qué longitud de onda de la luz infrarroja están absorbiendo y qué longitud de onda de esta luz infrarroja están reflejando, podemos obtener estos espectros, ¿sí? Que cada espectro o cada molécula en realidad tiene un espectro de absorción de luz infrarroja único. Y cuando digo único, literalmente único, es como la huella digital de los compuestos. Y de esta forma pudimos saber que, por ejemplo, todo lo que está acá coloreado como, ¿qué color es esto? Como lila, como, no sé, bueno,
este color, mayoritario en esta parte de la pastilla, corresponde a paracetamol. El resto, estos 3 otros componentes que se ven acá en verde, bueno, esto de aquí es como magenta, en verde, en azulito aquí, son los excipientes. Pero nos dimos cuenta en este análisis muy fácil de hacer, en términos técnicos, en la interpretación de estos espectros es bastante complejo en realidad, nos dimos cuenta que el paracetamol estaba concentrado en una mitad de la pastilla. Entonces, si ustedes se toman la mitad de una pastilla cuando el medicamento no está correctamente comprimido dentro de estas pastillas, podrían estar jugando a la ruleta rusa en el fondo y estar tomando en la mitad de la pastilla la totalidad de la concentración del fármaco, del compuesto activo, mientras que si se toman la otra mitad no van a estar tomando absolutamente nada. Eso podemos hacer con este tipo de tecnología. En este otro ejemplo, esto es un corte transversal de un pelo humano, ¿sí? En donde claramente el componente mayoritario acá corresponde, según vemos en este espectro, a proteínas, que claramente, como el pelo corresponde a básicamente queratina, mayoritariamente vemos espectros de proteína. ¿Bien? Entonces el centro nace en el año 2010, luego del primer concurso nacional de equipamiento mayor de uso compartido, con la misión de contribuir a la investigación, al desarrollo y la innovación, a través de la prestación de servicios, la generación de conocimiento científico y la generación de tecnología de frontera, con una visión súper específica que es la de ser reconocido como un centro de referencia nacional e internacional en microscopía avanzada e investigación científica, que nosotros creemos que esa visión ya la conseguimos, porque realmente lo que hacemos en el centro es sumamente de vanguardia. Bien, y esta misión y esta visión han estado históricamente a cargo de la dirección científica del centro, cuyo director es el doctor Francisco Nolar, que ustedes van a conocer en sus clases probablemente en primer año, de hecho, en biología celular, en un módulo de biología celular. Y la dirección ejecutiva que ha tenido algunos cambios en el transcurso de estos 10 años, donde primero fue el doctor Carlos Opaso, posteriormente fue la doctora Viviana Torres y finalmente yo, quien les habla, desde el año 2016. Esta misión y visión se ha consolidado a través de estos 5 objetivos, que no les quiero dar la lata, va a quedar claramente grabado, si es que lo quieren revisar cuáles son estos objetivos, pero básicamente son 5, que hemos logrado desarrollar y hemos logrado dar una consecución concreta a través de financiamiento, por supuesto, en donde el principal financiamiento ha sido el aporte estatal a través del programa de investigación asociativa de la ANIV, ex CONICIT, ¿cierto? Porque nosotros seguimos siendo un proyecto SM12. Y en estos 10 años de funcionamiento, el Estado, a través de los impuestos claramente que recauda, nos ha otorgado más de 2.500 millones de pesos, que es, para términos de la investigación científica como proyecto en la realidad nacional, es muchísima plata, es muchísimo, muchísimo dinero. Son pocos los proyectos a nivel nacional que logran concentrar tal cantidad de proyectos, tal cantidad de recursos. No solamente hemos recibido aportes estatales, sino que, por supuesto, el aporte institucional a través de las rectorías, primero del doctor Sergio Lavanchi, luego del doctor Carlos Saavedra, que es el actual rector, y por supuesto a través de las decanaturas que nos han alojado durante estos 10 años, primero del doctor Nelson Carvajal y ahora de la doctora Soraya Gutiérrez, nos han permitido el funcionamiento, como les comento, de estos 10 años. Pero además el centro se ha vinculado fuertemente con la labor científica de investigadores e investigadoras. Y los investigadores e investigadoras han encontrado en el centro un nicho de desarrollo. Y ha sido tan importante este nicho de desarrollo que estos investigadores e investigadoras han hecho aportes en equipamiento, en accesorios, en reactivos, etcétera, que alcanzan la suma en estos 10 años de funcionamiento de más de 70 millones de pesos, que sigue siendo un financiamiento súper importante, considerando que son aportes de investigadores, con proyectos, ¿cierto?,
que tienen presupuestos reducidos. Bien, todo este equipamiento está disponible en el centro para el uso de investigadores e investigadoras, no solamente de los jefes de laboratorio de estos investigadores e investigadoras, sino también para las personas que finalmente son las que hacen el trabajo rutinario de estos laboratorios. Básicamente, cuando ustedes lleguen a ser tesistas o cuando ustedes lleguen a participar de los seminarios de investigación y los proyectos de investigación. ¿Bien? Por lo tanto, más de 2.000 o casi 2.600 millones de pesos en 10 años, que es, como les digo, muchísimo dinero. Entonces, ¿qué hacemos en el CMA BioBio, en el Centro de Microscopía Avanzada? Tenemos básicamente 3 ámbitos de desarrollo, donde el primero, por los primeros 5 años del centro, desde el 2010 al 2015, fue el más importante en términos de servicio, ¿ok? Y los servicios están íntimamente interrelacionados. Tenemos servicios de asesoría técnica y procesamiento histológico, que van a ver en sus ramos la importancia, y realmente la importancia, si es que uno precisa obtener buenos resultados en su investigación, cuál es la relevancia de obtener buenos cortes histológicos, si es que trabajan con tejido, por supuesto. La idea es, o nuestra idea es, que luego de esta asesoría técnica y procesamiento histológico, las investigadoras y los investigadores utilicen los equipos de microscopía que nosotros tenemos en el centro, que son el estándar mundial, realmente a la vanguardia, sí, no les miento. Por supuesto que luego de la microscopía, de obtener las imágenes, nuestra idea es aportar en el procesamiento de imágenes, donde no solamente podemos generar reconstrucciones tridimensionales, como la imagen que les mostré del trocito de cerebro con los 4 marcadores, ¿cierto? Sino que también podemos hacer cuantificaciones para que los resultados que se obtienen a través de estos equipos de microscopía tengan los números necesarios a través de la cuantificación para la robustez de los resultados. Mientras más robustos sean los resultados, mejor probabilidad vamos a tener de publicarlos en mejores revistas, ¿sí? Claramente, aunque existe esta interrelación, el hecho de que ustedes usen microscopía o que ustedes vayan a usar microscopía no impide para nada que solo usen microscopía y después ustedes hagan lo que estimen conveniente con sus imágenes. Es decir, usar microscopía nunca ha sido una obligación de usar asesoría técnica o procesamiento histológico y a su vez procesamiento de imágenes, para nada. Ustedes pueden, con los servicios del centro, abarcar o utilizar cada uno de los servicios por separado, indistintamente y únicamente si es que lo quieren. Por otro lado, tenemos una labor fundamental en la educación a nivel de pregrado, donde impactamos y apoyamos el desarrollo de las carreras de medicina, de nosotros mismos en bioingeniería, de pedagogía en ciencias, biología, por ejemplo, ingeniería en biotecnología, y curiosamente tecnología médica, pero de la Universidad de San Sebastián. Y digo curiosamente porque históricamente la tecnología médica impartida dentro de la universidad nunca ha requerido, nunca nos ha solicitado apoyo para dar nuestra expertise, nuestro conocimiento en términos de la microscopía. O sea, ¿consideran ustedes que la tecnología médica en el ámbito de la imagenología, en el ámbito de la preparación de muestras, la microscopía es una herramienta fundamental? Pero bueno, ese es otro tema. Y a nivel de posgrado, apoyamos sumamente activa, de forma activa, el magíster en neurociencias, que es muy nuevo en la facultad, a través de visitas guiadas, donde le mostramos a los estudiantes y a las estudiantes el equipamiento, les contamos cómo funcionan, la teoría de cómo funcionan y qué podemos hacer con esas cosas. Aparte, en términos del doctorado en ciencias biológicas, que también es de la facultad, tenemos o estamos a cargo a través del director científico del centro, que ya les comenté, un módulo de imaging, donde abordamos con mucha más profundidad las capacidades del centro con sus respectivas teorías de funcionamiento y cómo abordar problemáticas científicas reales con estas tecnologías. Y la última actividad que tenemos en el centro, que es muchísimo más reciente, que por eso no está incluida aquí, que es incipiente, es la investigación científica que nace del centro mismo, ¿sí?
hacemos o hemos hecho cursos de especialidad. Y el último curso que nosotros hicimos, o ciclo de charlas que hicimos, fue con gente muy, muy capaz, muy, muy capacitada, que trajimos o tuvimos la posibilidad de traer desde la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y desde el Instituto Max Planck de Alemania. Ese nivel de vinculación tenemos, y cuando este tipo de gente con estas expertices visitan el centro, realmente quedan sorprendidos de que en un país como Chile estén instaladas las capacidades técnicas de microscopía que tenemos nosotros. Curiosamente, este ciclo de charlas avanzadas las hicimos justo antes del estallido social. Y como anécdota les cuento que estos tres personajes que ustedes ven acá, David, Susano, Christopher Lagerholm y Hernán Morales, tuvieron muchos problemas para salir del país porque estaba la cagada. Entonces, fue súper anecdótico eso. Hemos hecho, por supuesto, otro tipo de charlas, otro tipo de seminarios y cursos, no solamente ligados a la microscopía, sino que, por ejemplo, en citometría de flujo. Les voy a contar brevemente, un poquito más adelante, de qué se trata. Charlas científicas en donde le tratamos de dar visibilidad a investigadores e investigadoras jóvenes para que muestren sus áreas de estudio, y con eso, por supuesto, cautivar a los estudiantes, a las estudiantes, que ingresen a sus laboratorios, y así van creciendo estas comunidades científicas. Otro tipo de ejemplos, charlas de fijación, inductores de anticuerpos, más de citometría de flujo, y por supuesto, charlas y seminarios relacionados con microscopía vibracional y espectroscopía de FTIR. Es una técnica muy, muy poderosa, con lo que como les contaba, que podemos hacer este análisis químico. Bien. Además, hacemos o hemos hecho extensión, en donde les muestro este ejemplo en particular, publicado en el Mercurio, y se los muestro porque en realidad aparece aquí una imagen muy bonita, que resultó ser un desafío técnico también súper importante. Esto que ustedes ven acá es un trocito de cerebro que fue tratado con una técnica especial que se llama Clarity, que hace que el tejido se vuelva transparente. Y al hacer el tejido transparente, la luz que nosotros utilizamos para poder hacer la microscopía llega mucho más adentro. Y en este caso en particular, construimos una imagen tridimensional de cerca de 2000 planos, más o menos unas 500 micras de profundidad, que es todo un desafío técnico para la microscopía. Lo van a ver, espero que lo puedan ver en sus actividades prácticas. Bueno, a lo mejor este semestre no, pero definitivamente más adelante. Hemos hecho también actividades de extensión a través de la participación de nuestros investigadores e investigadoras asociadas en programas de televisión, como el programa Exploradores, del átomo al cosmos. Perdón. Y les dejo acá el link de la actividad de este capítulo, que fue sumamente interesante porque abordamos distintas miradas desde usuarios del centro, desde investigadores del centro, sobre cómo ha sido o cuál ha sido el impacto de las tecnologías que nosotros tenemos disponibles en el CMA sobre el desarrollo de sus propias temáticas y líneas de investigación. Así que se los recomiendo mucho porque es un capítulo muy bueno. Toda esta actividad que les he planteado nos ha permitido generar vinculación y redes, como ustedes ven en esta imagen, en prácticamente todo Chile, desde la Universidad de Antofagasta por el norte hasta la Universidad Austral por el sur. Pero no solamente universidades, sino que noten ustedes que hay varias empresas ligadas o que necesitan los servicios del Centro de Microscopía Avanzada. Y llegamos hasta lo más al sur, que tenemos vinculación con el Centro de Investigaciones Biomédicas Aplicadas, que está radicado en Puerto Montt. Entonces, la importancia del centro está claramente puesta en todo Chile. Y además, a través de la posibilidad que hemos tenido los miembros del Centro de Microscopía de asistir a congresos internacionales, hemos podido generar vínculos internacionales. Destaca, por ejemplo, el vínculo que tenemos con la Universidad de Oxford, con el Instituto Max Planck en Alemania, con la Universidad de Illinois en Chicago, etcétera, etcétera. Todos centros o todas universidades
del más alto nivel que nos apoyan o que nosotros podemos contar con ellos con la mayor de las rapidez, para, por ejemplo, asesorías técnicas de el desarrollo de nuevas técnicas experimentales que nosotros todavía no hayamos desarrollado, por ejemplo. Pero, ¿cuál es el equipamiento tan maravilloso que tiene el Centro de Microscopía Avanzada? ¿Dónde están los 2.500 millones de pesos que el gobierno de Chile, que el Estado de Chile ha puesto en el centro? Tenemos dos grandes ámbitos en el fondo de desarrollo, que uno es, o de equipamiento, que uno es a nivel de microscopios, y otro es a nivel de, que este está guachito acá, está solito, de citometría de flujo. En el 2010, cuando este proyecto se adjudicó con una idea de equipamiento sumamente particular, que era microscopía confocal, microscopía de superresolución, microdisección láser, microscopía infrarroja y eso, básicamente. Entonces, el 2011 empezamos a comprar el equipamiento que ustedes ven acá. 2 microscopios confocales, microscopio confocal, ambos de la marca Zeiss, que este de acá, el LSM 780 de Zeiss, era en el momento en que se compró el tope de gama de Zeiss. No había un microscopio comercial más potente que esto, ¿bien? Y nosotros lo compramos, este microscopio, nosotros lo adquirimos junto con un láser que se llama de 2 fotones, que en el año 2011, cuando se instaló el 2 fotones acá en la Universidad de Concepción, este era el único láser que había en Chile, que había en Latinoamérica, que había en el hemisferio sur del planeta. Ni siquiera Australia tenía un láser multifotón, y en Concepción, en la universidad a la que ustedes pertenecen ahora, ya teníamos uno. Ese es el nivel de equipamiento que empezamos a tener ya en el 2010. 2 microscopios confocales, un microscopio de super resolución, que es una maravilla de equipo, donde conseguimos resoluciones nanométricas del orden de 100 nanómetros, que espero más adelante en sus cursos, en sus ramos, aprendan, si es que ya no lo saben, por supuesto, aprendan la relevancia de estas escalas. 100 nanómetros de resolución es una resolución extraordinaria para equipos de luz, porque eso también es importante decirlo. Nuestra microscopía es de luz, ¿bien? Junto con estos 3 equipos que ya les comenté, compramos en esos mismos años un equipo de microdisección láser que sigue siendo único en su tipo. No les voy a contar mucho sobre qué hace este equipo. Por supuesto que si ustedes tienen alguna inquietud al respecto, me pueden escribir, pueden visitar la página web del centro y ahí hay bastante información. Además, este microscopio de FTIR, que ya les comenté algo, les mostré un ejemplo, y el citómetro de flujo con Cell Sorter, que es un pedazo de máquina en realidad, porque nos permite trabajar con muestras en suspensión. Por ejemplo, imagínense ustedes, se extraen una muestra de sangre. Con este equipo nosotros podemos saber, determinar, estudiar cada una de las células de esa muestra. ¿Cuántas de esas células son eritrocitos? ¿Cuántas de esas células son glóbulos blancos, macrófagos, neutrófilos, basófilos? No, basófilos no. Etcétera, etcétera. ¿Cuántas son de cada una de esas? Porque el equipo es capaz de analizarla una a una. Y además, este equipo tiene la gracia de que es capaz de separarlas. O sea, yo puedo tener esta mezcla de sangre, o la sangre en realidad con una mezcla de células, y le digo al equipo, ok, quiero que me separes todos los glóbulos, todos los linfocitos T de esta muestra. Y el equipo lo hace perfectamente. Y puedo tener un cultivo, una purificación de células T en un muy corto periodo de tiempo, lo que antes era extremadamente difícil de hacer. Luego, bueno, con este equipamiento nos fue tan bien desde el 2010 al 2015, que, entre paréntesis, el proyecto inicial duraba 5 años, nos fue tan bien en la prestación de servicios, generamos tanto impacto, vinculamos tantos investigadores e investigadoras, que la evaluación internacional que nos hicieron fue de lujo. ¿Sí? Realmente, como dicen ahora, el descueve, no, eso lo decíamos antes. Pero fue tan buena que la
CONICET en ese tiempo dijo, el centro no puede quedar sin financiamiento. Tome 1.500 millones de pesos más para desarrollar otros 5 años de proyecto. Y en esos 1.500 millones de pesos más, nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es, hacia dónde va la microscopía? Y definimos con la búsqueda de la literatura y a través de las visitas que hacemos regularmente a congresos, definimos que la microscopía iba en ese momento, año 2015, iba hacia la célula viva y fenómenos de superresolución espacio-temporal. Entonces, por esta razón, compramos un nuevo confocal. Fíjense que ya tenemos 3 microscopios confocales, pero este es un confocal de superresolución espacio-temporal, porque no solamente consigue una buena resolución espacial del orden de 120 nanómetros, sino que además está habilitado con un escáner que se llama escáner resonante, que nos permite hacer imágenes muchísimo más rápido de lo que hace la microscopía confocal tradicional, que ya es per se muy buena, pero sin embargo con este equipo podemos ahora estudiar dinámicas celulares que son sumamente rápidas en el tiempo, movimientos de mitocondrias, expulsión de vesículas, etcétera, etcétera. Este es el único microscopio confocal que tenemos de la marca Leica. Este de acá también es marca Leica, pero son completamente diferentes. Entonces, en esta búsqueda de hacia dónde va la microscopía, también adquirimos este otro sistema, que es único en Chile y es único en el cono sur, perdón, que es único en América del Sur. Un microscopio de célula viva en tiempo real de alto rendimiento, que se llama IncuSight. Este microscopio, que se coloca dentro de una cámara de cultivo, tiene 6 posiciones. Bien, cada una de estas posiciones uno la puede utilizar para colocar una placa que tiene 96 pocillos. Básicamente, en cada uno de esos 96 pocillos nosotros podemos cultivar células y tener hasta 96 condiciones diferentes en una misma placa. Muy contenido en términos del espacio, claramente. Bueno, como en la ciencia nos gusta hacer las cosas por triplicado para que los resultados tengan robustez estadística, podemos tener 96 dividido 3, básicamente cerca de 30 condiciones diferentes en una placa, multiplicado por 6 porque son 6 las posiciones que podemos ocupar simultáneamente en el equipo. Y podemos hacer, por ejemplo, si ustedes tienen 200 fármacos diferentes, podemos saber cuál es el efecto de cada uno de ellos en las células en el tiempo, porque consideren también que está sumamente pegado en la comunidad científica estudiar las cosas a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 horas. ¿Por qué? Bueno, ahí hay una relación con los ciclos circadianos, claramente, pero los fenómenos celulares no tienen por qué ocurrir en ese momento. Con este equipo nosotros tenemos la posibilidad de saber en qué momento preciso está ocurriendo el fenómeno que queremos estudiar. Y nos ha ocurrido, por ejemplo, con algunos usuarios que llegan con una idea, con una hipótesis sumamente bonita en la teoría, donde nos dicen, yo le coloco este fármaco a mis células, le coloco esta droga a mis células, y a las 6 horas se muere la mitad. Ok, probemos, decimos nosotros. Colocamos la placa, colocamos la droga y hacemos el estudio de tomar fotos básicamente con una periodicidad determinada hasta las 6 horas. Y nos damos cuenta que en el momento en que la persona colocó su droga, a los 20 minutos las células ya estaban todas muertas. Estaban todas muertas. Entonces, hay un sesgo sumamente importante con los experimentos de punto final, porque yo no sé, en estricto rigor, si el fenómeno que estoy evaluando ocurrió en ese punto final, o qué tan antes ocurrió. Con este equipo maravilloso, realmente maravilloso, nosotros podemos saber en qué momento ocurren las cosas. Y luego, como este microscopio no tiene tan buena resolución, una vez determinado el momento preciso donde ocurren las cosas, podemos saltarnos a la microscopía confocal de superresolución, por ejemplo, para poder obtener una imagen de mucho mejor calidad con un fenómeno biológico a un mucho mejor nivel, justo en el momento en que ocurre el fenómeno. ¿Bien? Pero además,
habiendo ya abarcado la gran mayoría de las técnicas o equipamiento de microscopía óptica, pensamos que debíamos necesariamente también hacer el salto hacia la microscopía electrónica. Entonces, en esta segunda etapa de ejecución del centro, adquirimos un microscopio electrónico de barrido, que es muy compacto, realmente es muy compacto comparado con los equipos que existían antes o que se fabricaban antes, pero tiene una resolución extraordinaria, del orden de 2 o 3 nanómetros. Y eso espero aprender más adelante, que realmente es una resolución extraordinaria. Y además conseguimos cerca de 1 millón de por de aumento, que es una magnificación enorme. Entonces, con este equipo hemos podido dar el salto hacia un área del conocimiento, un área de la investigación que no habíamos podido penetrar tan bien, que es todo lo que tiene que ver con ingeniería de materiales, con, por ejemplo, microsoldaduras o chips, o todo el mundo nano, de nanocarriers, nanotransportadores, nanopartículas, etcétera, etcétera. Y ahora último, estamos tratando de traer a Chile un microscopio y claramente instalarlo en el Centro de Microscopía Avanzada, un microscopio electrónico de transmisión, para así tener casi la totalidad de la gama desde microscopía electrónica de transmisión hasta microscopía de luz, como lo son los microscopios confocales, ¿sí? Abarcamos casi toda la variedad de tecnologías que existen disponibles en el mercado. Este es el nivel de equipamiento que tiene el centro. En esto nos hemos gastado casi 2.500 millones de pesos y hemos conseguido cosas tan importantes como lo siguiente. Más de 140 papers publicados utilizando las tecnologías del centro, que es en 10 años, que es una cantidad de papers sumamente destacables, sumamente destacables. Hay claramente centros en Chile como los centros FONDAP o los centros basales, que tienen más cantidad de papers publicados. Pero para ser un centro que nació bajo el alero de la Universidad de Concepción, que dicho sea de paso, cuando se adjudicó el Centro de Microscopía Avanzada, se adjudicaron otros 3 centros de ámbitos diferentes, por supuesto, pero más o menos con la misma envergadura de dinero. Esos 3 centros quedaron en Santiago. El Centro de Microscopía Avanzada es el único que quedó fuera de Santiago. Así que privilegiados todos nosotros que lo tenemos en la Universidad de Concepción. Hemos apoyado a lo largo de estos 10 años más de 200 tesis de doctorado, donde vemos aquí la variación por año. Claramente, desde el estallido social se estancó un poquito el asunto, pero mantenemos una importante cantidad de cerca de 34 tesistas de doctorado al año, ¿sí? Y en cuanto a los proyectos de investigación, también sumamente destacables sobre los últimos 4 o 5 años, sobre 40 proyectos de investigación apoyados al año. ¿Bien? Todo esto ha sido posible no solamente gracias al equipamiento y no solamente gracias al financiamiento que nos han otorgado, sino que también gracias al equipo profesional que compone el centro, que es básicamente, o somos los que hacemos la pega, hacemos el trabajo con los usuarios, con el equipamiento. Por supuesto, destacar al director científico, el doctor Francisco Nolar, el gestor intelectual de toda esta iniciativa, al biólogo Germán Osorio, que está a cargo de la microscopía confocal, que es sequísimo en microscopía confocal, Joana Tereschuk, que está encargada de esta microscopía FTIR y el análisis de imagen. Ella es matemática de formación, por lo tanto entiende las imágenes que nosotros vemos desde una mirada biológica, ella las entiende de una forma completamente diferente y podemos construir una mirada conjunta considerando los números y considerando la mirada biológica y obtener una información realmente valiosa. Tenemos incorporaciones que son más recientes en realidad del doctor Luciano Ferrada, que también es bioingeniero, y él está a cargo de este sistema maravilloso que les conté de microscopía de célula viva en tiempo real. Además del señor Paul San Martín, que está encargado del procesamiento histológico, está encargado del servicio de microscopía electrónica de barrido y microdisección láser.
Pero no solamente tenemos los profesionales que estamos diariamente trabajando con el equipamiento y con los usuarios, sino que tenemos investigadores e investigadoras asociadas al centro que han construido su investigación o han construido los resultados más importantes de su investigación al alero de las tecnologías que nosotros tenemos. Varios de estos profesores, varios de estas profesoras van a hacerles clases a ustedes en los años sucesivos. Doctor Fernando Martínez, que es queridísimo por todos los estudiantes, por toda la facultad, porque es la raja. Doctora Rosario Castillo, que es química, probablemente ustedes no la van a tener como docente, pero tiene una voluntad de oro en todo lo que es relacionado con espectroscopía, con análisis hiperespectral de imágenes. Ella es realmente sequísima. Doctora Catherine Salazar, doctora Romina Bertinat, doctor Fabián Segovia, y además tenemos un comité, o somos parte de un comité consultivo de gente que tiene muchísima expertise en diferentes ámbitos del conocimiento, donde a ellos podemos recurrir en caso de que la expertise que nosotros hemos construido en estos 10 años sea insuficiente para abordar alguna problemática científica que ustedes, usuarios, podrían tener. En este sentido, contamos 100% con el doctor Carlos Opaso, que hoy está en el Florey Institute de Neuroscience en Melbourne, en Australia. Contamos con la doctora María de la Luz Mora, que es la directora científica del Bioren, que está en la Universidad de la Frontera. Contamos 100% con el doctor Homero Urrutia, que probablemente lo han escuchado ustedes en las noticias, les va a hacer clases a él, perdón, les va a hacer clases él, lo han escuchado probablemente por los estudios que está haciendo en COVID. El doctor Juan Pablo Enríquez, que también les va a hacer clases, que es muy, muy, muy buena onda, es sequísimo, trabaja en unión neuromuscular, genera en el centro unas imágenes preciosas. La doctora María Inés Barría, que probablemente también la han escuchado, ella es la investigadora que desarrolló una vacuna contra el hantavirus, bien, oriunda de Puerto Montt, hija ilustre de Puerto Montt. Tenemos un vínculo sumamente estrecho. María Inés donó o compró para el citómetro de flujo que nosotros tenemos un accesorio que nos permite hacer esta separación que les contaba hacia placas de cultivo y colocar, por ejemplo, células únicas, y eso es sumamente relevante, porque antes, para poder obtener clones individuales de lo que sea que hayamos estado estudiando, teníamos que hacer diluciones seriadas, y eso demoraba una brutalidad de tiempo. Con el accesorio que instaló la doctora María Inés Barría en el citómetro de flujo que tenemos en el CMA, lo hacemos instantáneamente. Bien, es básicamente eso. Muy agradecido tanto de el Estado de Chile, que puso los recursos para que esto sea una realidad material, muy agradecido de los profesionales del centro que dan sustento teórico y técnico a todos los requerimientos que tienen los usuarios y las usuarias, y por supuesto infinitamente agradecido de toda la gente que da soporte intelectual a estas iniciativas que son tan diversas, porque consideren que en el centro trabajamos con ámbitos desde la microbiología hasta la neurociencia, desde la ingeniería de materiales hasta la nanotecnología, pasando por estudios de virus, de bacterias, de plantas, de peces, etcétera, etcétera. Entonces, la diversidad de estudios que podemos hacer en el centro de microscopía es prácticamente, no quiero decir infinita, pero tiende a, ¿bien? Eso ha sido mi presentación, espero que no los haya lateado tanto. Gracias totales a la audiencia que está hoy, a la audiencia que lo verá más adelante. Eso. Gracias, Sergio, por la invitación. Cuenten conmigo para lo que necesiten y gracias, muchas gracias. Gracias. Me muteé. Gracias, Gustavo, por tu presentación. Sin duda es como completa, y en relación a la trayectoria que ha tenido el Centro de Microscopía, mencionaste muchas cosas como la importancia de la investigación, en la formación de nuevos investigadores también, y también por ahí hablabas sobre unas pasantías que tienen los estudiantes del Magíster de Neurobiología,
que tienen en el centro. Y tú también me comentabas hace poco sobre unos tours virtuales que tienen en el centro, así que yo creo que desde ahí quizás podríamos generar algún tipo de acción para que los estudiantes de bioingeniería asistan como a un tour virtual, esperando mientras tanto pase la pandemia y lleguen a pisar suelo tu territorio, así que esperamos que podamos poder gestionar eso, una visita ya sea a través de lo que tú tienes preparado virtualmente y en algún momento ya poder conocer esos equipos que sin duda son, uno queda con la boca abierta cuando ve todo lo que pueden hacer, cómo cortan las imágenes, es como un poco intimidante hasta dónde pueden entrar dentro de algo, así que es como, pero es genial, y a la vez igual es hermoso en cuanto a los colores, las imágenes que tienen ustedes, así que un gran proyecto y harto insumo. Gracias, Gustavo, por la participación y te dejamos por acá estos aplausos virtuales. Bien. Si alguien tiene algún comentario, y si no, después se los dejamos para los chicos de bioingeniería del futuro que nos van a ver en el video. No, yo realmente darle las gracias a Gustavo porque muy, muy bonita, muy amena la presentación, muy ilustrativa. Y yo creo que aunque no todos utilicen o puedan utilizar estas técnicas en sus tesis, yo creo que es muy importante que las conozcan. Porque si no la conocen, entonces no pueden saber si las pueden usar o no. Y yo creo que es súper, súper interesante la potencialidad que han creado, el grupo de trabajo. O sea, realmente los felicito por lo que han logrado y por el interés de dar a conocer los resultados. Felicidades, realmente me gustó mucho la presentación. Gracias a todos en realidad por la atención. Yo creo que es lo más importante. Uno tiene muchas cosas que decir, pero si no hay gente que esté dispuesta a escucharla, no tiene tanto sentido. Así que gracias por la atención en realidad. Gracias a ti, Gustavo, y gracias también al profesor Leonardo Gutiérrez, que es el jefe de carrera también, que nos ha permitido poder generar esta instancia de acercarnos con los estudiantes de bioingeniería de primer año que están muchas veces con esta nueva modalidad, que no conocen el edificio o en persona a los distintos docentes o los administrativos de la facultad. Este espacio esperamos que acorten un poco esa brecha que hay en relación al contexto de pandemia. Así que gracias a ambos por estar acá hoy día y por presentarnos sus perspectivas de trabajo y también conocerlos un poco más como personas. Le damos las gracias y esperamos que nos podamos seguir viendo en otras actividades por ahí. Así que ahora ya nos vamos despidiendo. Así que algún comentario, profesor Leonardo, antes de irnos. No, solamente agradecer por la invitación y también felicitar por la iniciativa de llevar a los estudiantes de primer año información de qué se hace en la facultad, también aspectos más relacionados con el desarrollo de la carrera, ¿no es cierto? Y también todas las proyecciones que pueda haber. Entonces, esta es una iniciativa que yo creo que es muy útil para los estudiantes, para que vayan conociendo, ¿no es cierto?, distintos ámbitos no solo de la carrera, sino que de lo que posibilidades que entrega la facultad y otras dentro de la universidad. Así que felicitaciones por la iniciativa y, ¿no es cierto?, les deseo que les vaya muy bien con las demás sesiones que tienen a futuro planificadas. Eso. Muchas gracias, profesor. Vamos a seguir trabajando para los nuevos mechones y mechonas. Así que nos despedimos. Esperamos que tengan buena tarde. Ya queda poco para terminar esta semana larga que se sintió un poquito más pesada que la anterior. Así que puedan descansar también al fin de semana. Espero que estén bien. Nos vemos y muchas gracias. Chao, que estén muy bien.